Entonces nos jugamos todas las cartas en realidad, pues en ese sentido nos arriesgamos. Fue como, vamos, vamos. Lo más importante es que yo tenía un trabajo y un contrato y una visa de trabajo. Desde ahí yo podía darle estabilidad a mi familia, porque de otra forma hubiera sido imposible, es difícil, sobre todo con niños. Sé que tienes toda una trayectoria en Chile y ahorita estás ya 4 años en España y que puedas seguir avanzando en tu carrera. ¿Cuáles fueron tus motivaciones para migrar? ¿Qué es lo que te impulsó para poder mudarte a otro país? Bueno, primero que nada, buenas tardes. Efectivamente, sí, voy a cumplir, yo llegué el primero, no, sí, entré a trabajar acá el primero de abril del 2022, no, el primero de marzo del 2022. Entonces voy a cumplir casi 3 años acá en España, Wow. ¿vale? Principalmente surgió esta posibilidad de emigrar, de cambiarme a España por una oferta de trabajo que se suscitó. Y en ese momento yo, claro, pues, trabajaba en ThyssenKrupp, una empresa que se dedica, en Chile por lo menos, que en el área de la minería, se dedica a la venta de equipos y posteriormente tuve que armar una oficina de ingeniería civil estructural para poder abordar un proyecto para Andina de Codelco. Tú debes conocer algo de Codelco. Bueno, como tú ya sabes, las empresas grandes cuando toman proyectos de ingeniería, que principalmente son proyectos de 1 año, 2 años a veces, una vez que se acaba el proyecto, ya si no hay otro, se acaba el trabajo. Entonces en ese momento la empresa terminó el proyecto y claro, por la oficina de ingeniería, el área civil estructural, se disolvió. Entonces yo quedé sin trabajo, empecé a buscar oportunidades y surgió esta oportunidad de acá de venirme a España. No lo pensé mucho porque justamente fue en el periodo que estaba la pandemia, en ese momento estábamos en pandemia, había muchas restricciones, de hecho no podía en Chile por lo menos no podías salir, tenías que andar con mascarilla, desinfectarte, una serie de normas, y además fue el estallido social también en Chile. No sé si también oíste hablar de ese momento donde la gente pedía una nueva constitución. Entonces, claro, había toda una situación social y además económica del país estaba compleja. Entonces surgió la oportunidad y dije, bueno, la tomo. Me contactaron con una empresa que estaba en busca de un proyectista con manejo en tecla. Me entrevisté con esta persona eh, y fue una entrevista por teléfono. Fue como que confiaron a la primera, o sea, no me pidieron mayor recomendación, currículum, algún tipo de test o prueba previo, simplemente me confiaron y fue súper rápido. La entrevista fue más o menos en el mes de, si no me equivoco, de haber sido por ahí no, en junio más o menos. Y yo ya en enero estaba viajando a España. Así que por el tiempo que te demora en hacer los trámites migratorios para poder emigrar. Sí, justamente, los trámites migratorios generalmente duran 6, 7 meses o Es más. relativo en cada país. Yo no sé cómo será, por ejemplo, en Perú, eh, pero en Chile yo pienso que los tiempos que me tocaron a mí fueron lo más rápido que se podía. Tuve un poco de suerte igual. Sí, 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 porque yo he escuchado de casos que tranquilamente pueden llegar a 9 meses, a 10 meses, y yo creo que estaban muy bien los tiempos de 6 meses. Te preguntaba, bueno, llegaste en junio, bueno, En enero, a mediados de enero, no, miento, el 1 de febrero entré a trabajar yo. mm, ya. Y ahora, en Sí, 1 de febrero, justamente el invierno, ¿no? correcto, acá es invierno. Claro, En América del Sur, verano. verano, claro, exacto. Y ese Sí, cambio fue muy brusco para ti.
Mira, afortunadamente, a donde llegué yo, que es Girona, esto queda acá en la Costa Brava de España, está en la parte norte de España, en el Mediterráneo. Entonces el clima acá, yo pienso que muy, pues yo conocí Lima, me tocó ir a Lima, conocí Lima, conozco también Buenos Aires, y el clima de acá es muy parecido al clima Mm, al clima costero, con esa claro, humedad que hay. Entonces sí. no fue no sufrí frío por lo menos, ¿no? Pensé que iba a pasar frío, pero en realidad no, era más frío Chile. Sí, 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 sí. Por experiencia, sé que Santiago hace su frío por lo que está al costado de los Andes Sí, y de la montaña y puede llegarse cuando nieva, más que todo, puede llegar a ser muy frío. Pero correcto, obviamente que el frío de acá bueno, este costeño es diferente, ¿no? Esa humedad, ese sentir el que está húmedo algo en la ropa, ese es lo correcto. más complicado. O sea, a ver, llegaste en febrero ya a trabajar, ya sabías, estabas mentalizado de que ibas a trabajar, ya habías tenido alguna Mira, experiencia como que trabajando en el extranjero o con extranjeros. Mira, el tipo de trabajo por el cual me requerían era básicamente el trabajo que yo realicé casi todos los años que llevo metido en lo que es la estructura de acero en Tecla, que era fabricación, planos de modelo, planos de fabricación y montaje. Me tocó trabajar en Chile en la parte de diseño, en lo que es ingeniería básica y de detalle, que es totalmente diferente en el sentido de que los tiempos son diferentes. eh, ya no te piden, por ejemplo, en algunos casos tener que conectar, simplemente son planos de disposición los que se ocupan en la ingeniería. Entonces, claro, yo trabajé la mayor cantidad de años en lo que era fabricación, entonces era un trabajo que ya lo tenía bien asimilado. ¿Cuál ha sido como que lo diferente al llegar? O sea, tú ya venías como que con la idea de que ibas a trabajar, si habías tenido alguna experiencia previa a poder trabajar Ah, como que a en trabajar ese entorno fuera de diferente al Chile, tuyo. sí. Sí, mira, me tocó en el tiempo que estuve trabajando en Contrusoft, me tocó ir a hacer formaciones básicas, pero ya eso era desde la parte, por decirlo, docente, simplemente ibas a impartir un curso relacionado obviamente a Tecla, pero trabajar directamente realizando modelos, realizando planimetría, no, no, en ese sentido no, siempre estuve trabajando en Chile. Claro, y justamente ahí iba como que mi duda, ¿no? O sea, trabajar, muchas veces nosotros decimos, nos conocemos, mejor dicho, cuando trabajamos en nuestro entorno laboral porque somos iguales, se podría decir culturalmente, estamos trabajando entre chilenos, o chilenos o peruanos, hay esa Correcto. cierta similitud, ¿no? Pero ya trabajar en otro entorno que sea diferente y que tú seas el diferente, porque estarías entrando como que yendo a trabajar a otro país. ¿Cómo lidiaste con eso, ese sentimiento? ¿O hubo ese sentimiento o fuiste de lo más tranquilo? O sea, siempre existe un temor, un poco también de inseguridad porque no sabes con lo que te vas a encontrar. De partida, todo lo que es la perfilería es diferente a lo que uno trabaja también en Chile. La normativa también es diferente. Afortunadamente, me imagino que en Perú también, en Chile la normativa es bastante exigente por el tema sísmico. Entonces, bajo ese punto, de cierta forma estás como preparado para llegar quizá a un país más desarrollado, porque como son países donde no existe terremoto o ese tipo de cosas, no es tan complejo lo que yo he logrado apreciar acá, la forma de que tienen ellos de construir. Veo que no hay tanto cálculo estructural, obviamente hay cálculo, hay modelos de cálculo para todas las estructuras, pero yo siento que en Chile como que es un poco más exigente. Pienso que Perú igual también es un país sísmico. Sí, totalmente, es diferente, es diferente. La Claro, norma permite algunas cosas en España, bueno, en Europa más que todo, por ese punto de la sismicidad.
Y, y también hay cosas que también nosotros no consideramos. Por ejemplo, me acuerdo que cuando trabajaba para concreto armado nos pedían bastante la durabilidad del concreto. Entonces nos hacían colocar bastante aceros de piel que de todas maneras aseguren la resistencia a largo plazo, ¿no? Pero eso es para Correcto, concreto armado, para estructuras metálicas entiendo que también tienen otro tipo de protección, ¿no? Y ya lo consideran correcto. desde el diseño. Correcto, y también lo que dices tú, lo que es el concreto armado, también acá se construye de diferentes formas, se ocupa menos enferradura que la que podemos ocupar nosotros. Entonces, bueno, llegaste con todas esas inseguridades y ahora, bueno, primero, antes de llegar a ese punto, ¿en, en qué momento tú ya dijiste, ya estoy en casa, ¿no? O sea, ya, porque fuiste a trabajar y eso era lo más importante en ese momento, ¿no? El primer día. Claro, yo, bueno, llegué sin conocer a nadie. Yo no conocía la empresa, no conocía el ingeniero, el dueño, no conocía a nadie. Simplemente yo me entrevisté con el ingeniero civil de la empresa, que es es una empresa familiar que lleva muchos años, se dedican a la estructura de acero, pero también ellos tienen otra área de negocio, que de hecho es una empresa partner que tienen que venden maquinarias para anclajes de puertos de descarga de camiones. Y ese es como el área de negocios donde ellos más generan ganancia. Entonces la parte taller, por decir, o maestranza, es como el negocio heredado desde la familia, pero no es por donde se genera más ganancia. Entonces, claro, ellos abordan la mayoría de obras que se puedan dar acá en Girona, Barcelona. También han hecho cosas para Alemania, para otros lados, pero en general tratan de tomar un poquito de todo. No buscan megaproyectos, porque tampoco tienen una maestranza muy eficiente, pero una oficina técnica pequeña. O sea, constaba cuando yo llegué un ingeniero civil estructural que básicamente también ve la parte administrativa, ve todo el contacto con clientes, compra, despacho, o sea, ve un poco de todo. Y un proyectista también estructural, que él lleva casi 14 años en la empresa, es gente que lleva mucho tiempo en la empresa, eh, y eran ellos dos. El ingeniero, de hecho, él modelaba y también generaba planos. Y habían tenido un proyectista que era un diseñador gráfico, que claro, aprendió a manejar teclas, pero le faltaba la base técnica del dibujante en este caso. Entonces, no le resultó favorable la pasada de este proyectista y finalmente, claro, pues decidieron buscar otro y ahí es donde yo justo encontré la posibilidad, po. Pero bueno, yo llegué sin conocer a nadie, estuve un par de semanas tratando porque yo me vine con mi familia, nos vinimos todos juntos, porque yo no lo iba a dejar en Chile un año para que se vinieran, porque tengo tres hijos pequeños. Entonces nos jugamos todas las cartas en realidad, pues en ese sentido nos arriesgamos. Fue como, vamos, vamos. Lo más importante es que yo tenía un trabajo y un contrato y una visa de trabajo. Desde ahí yo podía darle estabilidad a mi familia, porque de otra forma hubiera sido imposible, es difícil, sobre todo con niños. No, totalmente, totalmente, claro. Entonces, bueno, llegué y afortunadamente tuve una muy buena acogida. Me costó un poco todo lo que es, por ejemplo, las formas que tienen de llamar a diferentes elementos estructurales o a referirse a cosas. Acá los llaman de otras maneras, por ejemplo, las zancas, nosotros en Chile las llamamos limones. Te estoy dando algunos ejemplos. Entonces uno ya viene con un poco seteado desde todos los años que has trabajado en un mismo lugar. Entonces, claro, acá como que al principio fue un poco ese el choque cultural. eh, el sistema de trabajo era bastante parecido. Claro, yo tuve la suerte de estar en maestranza, en talleres grandes donde habían equipos de trabajo de, no sé, cinco equipos de tres proyectistas y un ingeniero, por ejemplo. Entonces, claro, eran proyectos grandes donde estaba súper bien distribuido el trabajo. Y en este caso, al ser una empresa pequeñita, donde pues, hacen desde obras de arte hasta naves industriales, o sea, hacen de todo.
Eh, y claro, acá ya es como un poco como decimos en Chile, circo pobre, que tú tienes que hacer de todo. Entonces tienes que estar abierto a poder ayudar en todo lo que puedas y eso te sirve bastante porque vas aprendiendo cosas que de repente en el hecho de trabajar en empresas grandes te encajona en una función y después no sabes del resto. Acá tú tienes contacto directo con la gente en la maestranza, con el soldador, con la persona que carga el camión, con la persona que hace la pintura en la estructura. De hecho, yo llegué, habían comprado recién un láser, marca Trump, alemán, y tuve que hacer el curso porque venía llegando. Me metieron al curso para saber ocupar la máquina láser que se había comprado. No aprendí a ocuparla, pero aprendí algunas cosas que de no haberlo hecho no hubiera, jamás hubiera sabido cómo funcionaba, por ejemplo. Entonces, bueno, hasta el momento ya estoy bastante adaptado, trabajo, me acostumbré a su forma de trabajo, a sus criterios, porque también tú llegas, trabajas en un lado y, por ejemplo acá, no sé, que la viga yo me gusta de color azul, pero yo la trabajo en verde. Pero y yo trataba de explicarles que yo ya estoy acostumbrado a trabajar así. Sí, pero es que a mí me complica porque yo me pierdo un poco. Entonces, de a poco tú ya vas conociendo un poco el gusto que también, como es una empresa pequeñita, también Claro. te tienes que adaptar, po. Y yo soy el que viene llegando, entonces tengo que buscar la forma de adaptarme. Yo pienso que me costó como un año, más o menos, ya adaptarme bien y sentirme tranquilo trabajando, porque al principio igual trabajaba con temor, porque piensa que estaba con toda mi familia que dependía de mi trabajo, entonces siempre tenía el temor de que por algún motivo no estuvieran conformes con mi trabajo y quedar sin trabajo recién llegado, o sea, era terrible. Entonces ya cuando yo supe que era útil y que hacía bien las cosas, ahí me sentí tranquilo. No, pero es que es ese miedo, porque imagínate, pues estás en otro país, se te quita el permiso de trabajo, entiendo que es un permiso de trabajo para esa empresa, ¿no? Correcto, tiene una validez de tiempo, o sea, en este caso de un año, tú lo vas renovando al siguiente año, pero básicamente no era eso, quedar sin el permiso de trabajo, porque si por algún motivo ellos me hubieran dicho a los 6 meses, ¿sabéis qué? Porque nadie te va a tener un año si estás haciendo las cosas mal. O sea, te tendrán un par de meses, 3 meses, yo creo, y después te dirán lo siento, no nos sirve. Eh, pero claro, mi temor era quedar sin un ingreso, más que nada, porque acá el sistema va todo directamente ligado a tu cuenta bancaria. Entonces tú aquí no tienes la posibilidad, lo que hacíamos, por ejemplo, en Chile, cuando de repente te veías un poco apretado con el tema de tener dinero para pagar las cuentas y todo, que tú hacías bicicleta, como le llamamos. Entonces sacabas un poquito de acá, renegociabas por acá. Acá no, acá se cobra Claro. automáticamente de tu cuenta, no tienes posibilidad de endeudarte, que es súper bueno también, Claro. pero tienes que tener un trabajo, o sea, sin trabajo acá es súper difícil sustentarse. O sea, tú Sí, ya pasaste el año, entiendo de que también entrases a otro trabajo, ¿no? En- correcto, correcto. Sí, y ese estuve. cambio de trabajo, o sea, también cómo fue la postulación, ¿no? Tú aplicaste, te llamaron, Mira, lo que yo me di cuenta acá, después que llevaba un año más o menos trabajando, yo tengo, bueno, LinkedIn. Y, y por probar, porque en Chile siempre uno está rastreando empleo, siempre buscando una mejora también, buscando, no siempre tienes la suerte de estar en una empresa donde estés 100% conforme, entonces siempre estás buscando una mejora y empecé a mirar, pues. Y finalmente, claro, acá la oferta laboral es súper amplia. Yo creo que en el primer año debo haber tenido unas 15 entrevistas de trabajo o más, de las cuales yo creo que fácil tuve 7 ofertas de trabajo concretas, con carta oferta y todo. Claro, me tenía que desplazarme de mi domicilio por un tema logístico también, para mí era un poco complicado porque yo soy el único que conduce,
en este momento mi mujer tiene que renovar su licencia, entonces con 3 niños pequeños, yo era la persona que generaba la logística familiar, entonces irme a trabajar, por ejemplo, a Barcelona, que queda 1 hora y media en coche de acá, claro, que perdíamos esa parte que finalmente era un sufrimiento para mis hijos y mi mujer que tenían que caminar, esperar bus mucho rato. Entonces, finalmente, claro, me di cuenta que habían opciones y muchas opciones de trabajo. Y claro, en un momento empecé a buscar y me resultó una posibilidad que era en teletrabajo. ¿Vale? Que eso me acomodaba un poco más, me respetaron los horarios que yo solicité tener, porque acá también existe un tema empresarial que hay criterio para la gente que tiene hijos pequeños, pues entonces no te ponen mucho problema en el caso que tú quieras tener una flexibilidad horaria, siempre y cuando cumplan las horas que se trabajan acá, pero existe esa conciencia. Claro. Entonces ahí me resultó, pero fue súper rápido. O sea, yo te digo por LinkedIn quedé sorprendido. De hecho, en Chile no era muy difícil y encontrar un trabajo en Chile básicamente era a través de contacto. O sea, de otra forma, tú mandabas un currículum, puede que te llamaran, pero claro, había tanta también gente buscando trabajo con más experiencia que yo quizá o más currículum que yo. Entonces, finalmente tenías que bajar tus pretensiones salariales si querías aplicar y la verdad que uno siempre busca una mejora, así que No, al contrario, allá ¿no? era, allá era difícil, pero acá lo encontré, me sorprendió la verdad, me sorprendió que requirieran tanto proyectista en tecla sobre todo. No me imaginaba, pensé que había más. Sí, totalmente, porque, bueno, más que todo, ya entrando un poco a lo de Tecla en sí, o sea, Tecla, personalmente, siento que es un programa muy fácil de aprender a nivel de los comandos, todas las funcionalidades, pero modelar en Tecla, detallar en Tecla, contempla mucho más que eso, ¿no? O sea, ya la parte más técnica, la parte más de criterio, tanto de fabricación, de Correcto. construcción. No sé, ¿qué opinión tú tienes al respecto? Sí, correcto. O sea, como te contaba, la experiencia que pasó acá en la empresa antes que yo llegara, que finalmente era un diseñador gráfico el que trabajaba, que aprendió a ocupar el software, pero claro, una vez que ya tuvo que aplicarlo en práctica, seguramente tuvo errores que son por falta de experiencia, por no manejar el, toda la cadena de producción que tú haces con tecla. Como proyectista, tú tienes ciertos parámetros, tienes tu orden también de funcionamiento, hay formas de identificar lo que vas haciendo, las cosas que van quedando pendientes, y si no llevas un control y no eres ordenado, puede generar ahí un caos. Y claro, por un lado está el orden de cada persona que sea ordenado para trabajar y por otro lado también conocer las herramientas que te entrega el programa para tú poder ordenarte también, que son varias, o sea, tú puedes escoger de qué, por eso acá a veces me decían, ¿por qué tú lo haces así? Es que hay varios caminos, tú eliges el que te acomoda más a ti, pero la idea es que llegue al punto en que se monte la estructura y la empresa no pierda dinero porque, por ejemplo, acá yo supe que habían mandado a comprar material porque la persona que estaba sacó un listado de forma incorrecta y eso generó comprar una cantidad de material que finalmente no funcionaba para lo que necesitaban fabricar. Y eso es pérdida, es dinero perdido. Sí, totalmente. O un mal corte ya es una pieza perdida. Y es simplemente no saber, quizás, por ejemplo, en el programa en sí, no saber seleccionar o filtrar lo que necesitan para comprar. Algo tan simple como eso. Después ya tiene otras cosas que tienen que ver con la forma en que tú generas un plano, la experiencia que tienes para hacer un plano de montaje, por ejemplo, o la velocidad que tienes para sacar los planos de partes,
y así, o insertar una referencia en el mismo modelo. Y son ya cosas que, claro, tú puedes leer los pasos de cómo se hace, pero finalmente tienes que también entender un poco cómo funciona la metodología BIM y también cómo funciona el ocupar y producir planos en 2D de tecla. Y más que todo, y has llegado al punto generalmente en estructuras metálicas, lo que se quiere es el plano, ¿no? Es lo más principal para, tanto para fabricar, para construir, de poder utilizar ese modelo para que, por ejemplo, el especialista o el constructor pueda ver, visualizarlo, pueda identificar por qué parte va a ingresar sus camiones, ya a nivel más de construcción. ¿Has tenido alguna experiencia relacionado? Ya no solamente pasarlo al 2D, sino ya utilizar ese 3D que se tiene. Bueno, acá normalmente, por ejemplo, acá donde estoy ahora, se generan revisiones por parte del cliente y se ocupa bastante la herramienta Insight, tecla Insight, que es un visor de tecla que es gratuito y en el cual puedes tener, ¿cómo se llama? Puedes comunicarte, puedes dejar notas con el cliente. Entonces tú le mandas eso, desde ahí puedes generar mediciones, ¿no es cierto? Ver perfilería. Claro, para lo que es una maqueta 3D, se ocupa bastante eso acá por lo menos. En otros casos te piden, por ejemplo, que les mande un archivo IFC para que ellos lo puedan ingresar en su software. Y planos así como de logística, como interdisciplinario, por lo menos acá no. Pero yo me acuerdo que en lo que es ingeniería trabajas con otras disciplinas. Y ahí sí vas coordinando, por ejemplo, el espacio para la carga o los espacios que tienes que dejar para el cableado eléctrico o donde va a anclar un equipo. Ahí se trabaja más así. Exacto, exacto. Sí, pues porque ahí necesitas tener ese input porque entre las Correcto, especialidades se van a chocar, va a haber más correcto. incompatibilidades y puede ser más útil, ¿no? Sí, En- correcto. Acá en realidad te piden fabricar y, y a lo más, claro, revisan el modelo tridimensional, el visor, el BIMSAI, y con eso ya se hacen una idea más o menos, básicamente ven medida, ven claro. perfilería, medida y eso. Y a nivel de qué proyectos generalmente ves, o sea, me comentaste que la empresa definitivamente es chica entre lo que se puede En- llamar, Correcto, en- correcto. pero, o sea, ¿a qué alcance de tipo de proyectos llega? Mira, se han hecho proyectos, por ejemplo, de 50 toneladas, como te decía, antes que llegara yo habían hecho una estatua de acero, pero es como la cara de Salvador Dalí, que está en un mall que hay acá. Ahora con el láser, como tienen el láser, pueden hacer miles de cosas. Entonces barandas, ¿cómo se llaman? Reformas se le llaman acá a las mejoras o ampliaciones que se hacen a edificios. Y bueno, hace poco hicimos unos rack para unos, ¿cómo se llama? Unos ductos químicos para Alemania, que eran rack de estructura con escala de gato y todo eso, que una estructura bastante parecida a las que llevan las correas transportadoras, por ejemplo, en lo que es la minería. Y ahora yo hace poco estaba haciendo unos dinteles para un hospital, cosas así, por eso te digo, acá hacen un poquito de todo, un poquito de todo. Pero lo Eh, bueno de Europa es como que te da la libertad de poder, bueno, el código en sí te permite poder trabajar con el eurocódigo, trabajar ese mismo diseño, trabajarlo también en diferentes partes de Europa, ¿no? Como sí, mencionas, correcto, Alemania, correcto, sí, mantienen la misma normativa, eh, exacto. entonces no es que tengas que cambiar, ahorita estás trabajando en España y solamente trabajas en España y no utilizas ese código para Alemania. Yo, por ejemplo, lo que entiendo es que Inglaterra creo que se ocupa en pulgada, se trabaja en Sí. pulgada. Pero el resto, por ejemplo, Alemania, milímetro,
bueno, Francia, milímetro, eh, pero creo que los países anglosajones parece que se trabaja en pulga. Pero hasta el momento acá no hemos tenido que hacer, yo por lo menos no he visto nada que se haya trabajado en pulga. Ahí también sé que tiene su complejidad, Sí, sí, porque sí, sí, ya viene sí. seteado, vienes Correcto, con con las el milímetro, tolerancias, con todo exacto, eso. Sí, exacto, las correcto, tolerancias también, entonces, correcto. cuéntame, o sea, ¿tú cómo empezaste en el tecla, o sea, el programa en sí, ya y con todo tu experiencia? Mira, yo estudié dibujo arquitectónico, yo no estudié dibujo estructural ni soy proyectista civil estructural, ¿no? Mi carrera en sí era dibujo arquitectónico. Entonces, te dedicaba a hacer ampliaciones, planos arquitectónicos, lo que se veía de estructura básicamente era muy poco lo que ves tú ahí como dibujante. Y por cosas de la vida, a través de una prima mía, que era proyectista en Tecla y ya llevaba bastante años, ya era proyectista senior, me hizo el gancho, ¿cómo se hace? Y me fui de aprendí a una empresa de ingeniería pequeña que se dedicaban a la fabricación de estructuras de acero y también hacían hormigón armado en tablero. Los planos de hormigón armado lo hacían en tablero, con rabiograph y todo. Y, y en ese momento ellos tenían el tecla que se llama X-Steel, que fue el primer tecla antes que ya apareciera tecla. Y ahí yo empecé a aprender a ocupar el software. Y empecé también a familiarizarme con los planos de estructura. Pues imagínate, plano arquitectónico, yo sabía lo que era una vista, una cota, un corte, una escala, sabía, todo eso lo conocía. Sacar vista, detalle. Pero claro, un plano de estructura es totalmente diferente a un plano arquitectónico. Entonces, a través de la práctica de las empresas que fui pasando, fui aprendiendo y en paralelo también me fueron dando la posibilidad de hacer un poquito más en tecla, porque en ese tiempo también era un poco mezquino el compañero de al lado en entregarte información, porque como era un trabajo que era muy bien remunerado y era poca gente la que se dedicaba a trabajar en este software, los sueldos eran muy buenos. Entonces, ¿cuál era el temor? Lamentablemente, un pensamiento un poco mezquino era que si tú aprendías mucho, podías quitarle el puesto a él y así. Pero bueno, a medida que ya se fue masificando, que se empezaron a impartir cursos, que empezaron a aparecer proyectistas, gente que manejaba el software, ya se desbloqueó esa barrera y claro, pues ahí ya uno va teniendo la posibilidad de aprender, ya directamente de modelar, porque yo al principio solo hacía planos. Era como ya necesito que hagas 300 planos de chapas, de planchas. Y ahí tenía que estar un día entero haciendo planos básicos de planchas. Y era así, y fue a través de los años trabajando que yo fui aprendiendo sobre la estructura, fui aprendiendo también a manejar el software. Y claro, pues soy dibujante arquitectónico y finalmente terminé trabajando en estructura pero Un giro de 180. todo lo fui aprendiendo en el trabajo, en el trabajo. Más que estudiar, fue solo experiencia en terreno, básicamente. Y ahorita si hubiera alguien que estuviera interesado más o menos en aprender el tecla, ¿cuál crees que sería como que el mayor consejo? A ver, de partida ojalá pudiera previamente manejar alguna carrera técnica porque tecla lo puede aprender un ingeniero, un arquitecto, un constructor civil. Si hablamos de técnicos, en este caso dibujantes o proyectistas o delineantes, como le dicen acá, claro, que esté familiarizado con lo que son los planos, las cotas, que sepa leer un plano, que sepa interpretar un plano. Y después de eso, ya manejar el software, como dices tú, es amigable. O sea, además que ahora tienes cursos que te enseñan todo, po. Entonces, en poco tiempo, en una semana quizás de curso,
tú ya sabes ocupar el software. Y después solo práctica. Sí, de hecho, es práctica, prueba y error. Yo tenía colegas que ellos, en ese tiempo no existían los cursos, pero a través de la ayuda de Tecla iban aprendiendo. Y después ya los tipos ya eran totalmente crack en el manejo del software. Y simplemente por ser curioso y tener ganas de aprender, nada más que eso. Sí, yo creo que ahí totalmente de acuerdo contigo. Creo que esas ganas de aprender o esa curiosidad es la que al Eso. final, ese eureka, ¿no? Uy, tengo esto y cómo lo soluciono y cuando llegas a realmente a saberlo de la forma que puede ser, o sea, puede ser preguntando, puede ser, ahorita con todo lo que es la inteligencia artificial, lo puedes hacer. Exacto. Ahora lo tienes todo. De hecho, ya uno básicamente no le pregunta a alguien que tenga más experiencia que tú. Tú tratas de resolverlo por tu cuenta. Si tienes la ayuda de Tecla, o si es que ni siquiera tienes Tecla en YouTube o en cualquier parte, tienes la información. Entonces, cosa de querer buscar, y ya cuando lo logras resolver solo, sin ayuda de nadie, aprendes mejor. Te queda más grabado. Y te quedan más cosas, porque has tenido que ver varias cosas en- Correcto. y ya luego como que identificar esa, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Exactamente. Y ahorita a nivel ya, bueno, de ya de tu carrera, de Europa, ¿cómo ves la situación a nivel de tendencias, ¿no? O sea, ¿qué proyectos vienen más o menos a futuro? Mira, acá es súper dinámico el tema. Yo te hablo exclusivamente de la empresa que estoy, porque estuve trabajando 3 meses en otra empresa, que fue esta empresa que estuve haciendo teletrabajo, que ellos ya se dedicaban a proyectos súper grandes. Eran naves industriales para Zara, para Index, que son proyectos gigantes. Pero esa es su área de negocio. O sea, ellos se especializan en ese tipo de estructura y de clientes también, porque ya los tienen adjudicados. Pero en esta empresa que estoy ahora, como es tan plástico y se adaptan, eh, entran proyectos que de repente hay que hacer una escalera acá, aquí hay que construir, no sé, esta nave industrial, o hay que hacer un refuerzo para un edificio con unos pilares, unas vigas que se calculan. Entonces, no podría llegar a visualizar cuál es la tendencia de trabajo que se ve acá, porque estoy bastante limitado en lo que estoy en este momento. Pero sí te sabría decir que, por lo que me he dado cuenta, acá la industria minera no existe. Entonces acá todo lo que es en cuanto a estructura tiene mucho que ver con el área energética, con la energía renovable, ¿no es cierto? Todos los combustibles. Y por ahí yo he visto que como te decía en LinkedIn, son los tipos de proyectos que apuntan un poco acá a las empresas. Y a través de las entrevistas que tuve también previamente, donde me presentaban la empresa, me explicaban cuál iba a ser mi función, en qué consistía, va por ahí, va por el tema, la industria energética, a nivel europeo. No, definitivamente en todo el mundo está moviéndose todo el tema de la energía renovable, la energía, o sea, cero contaminante. Y sí, pues definitivamente los proyectos van a ir un poco en ese orden, ¿no? Correcto, correcto. Genial, genial. Y bueno, Felipe, ya para llegar al final de la conversación, quería preguntarte, o sea, ya mirando un poco hacia atrás, con todos los kilómetros recorridos, ¿qué crees que hubieras querido saber antes de dar ese gran paso, ¿no? Mira, yo al llegar acá, bueno, siempre me daba cuenta que necesitaba aprender un par de software más. Como un poco te limitas a la función que haces, no sales de ahí. Entonces, claro, yo quizás también por un tema de tiempo, por no generar un sacrificio en cuanto a tiempo, no busqué aprender otro software, pero sí acá me di cuenta que me sería muy útil. Si bien con tecla tienes muchas opciones y en esas opciones no te van a exigir que tengas que conocer otro software,
pero el abanico de posibilidades se te abre inmensamente si tú puedes conocer algunos otros software relacionados a la parte estructural o a la parte de construcción. Y por otro lado, también lo que es el manejo del idioma. O sea, acá yo estoy en Cataluña, se habla catalán. El catalán es bastante parecido al castellano. Conmigo tienen mucha paciencia porque me hablan en castellano. Mis hijos ya hablan catalán, mi mujer habla catalán, pero somos chilenos, o sea, hablamos chileno en la casa. Pero ya mis hijos en sus colegios tienen que hablar catalán, mi señora impartiendo clases también habla catalán, pero sí lo que noté es que el inglés es una herramienta que es fundamental. O sea, yo de verdad perdí oportunidades de trabajar en buenas empresas acá mismo, que tuve entrevistas, que no apliqué justamente por no tener un inglés, no sé, un básico 2 por ejemplo. Eh, y ahí, claro, pues, ahí te das cuenta, estás en España, tienes la posibilidad de acá que se habla castellano, estás en un ambiente bastante familiar para uno que es latino, pero claro, si yo quisiera irme, no sé, a trabajar a Dinamarca, a Suiza, inglés, o sea, te puedes mover por cualquier lado con el inglés. Quizás en Alemania no te van a querer, no van a querer que hable inglés, van a querer que aprendas alemán para trabajar en una oficina, pero ya con el inglés todos te van a entender, es más fácil. Entonces se te abren las posibilidades. Yo creo que esas dos cosas, aprender un par de software más y aprender inglés. Genial, genial. Y creo que también acuerdo totalmente contigo del inglés, da esas posibilidades y te apertura más puertas. Y ahorita, Correcto. bueno, ya en la última etapa de este conversatorio, tenía 5 preguntas sumamente rápidas. Primera era ¿cuáles son las aplicaciones que tú utilizas en tu día a día? Ya obviamente la parte profesional. Excel, CAD y tecla. ¿Cuál es el mayor mito de trabajar en España? Yo no conocí nunca un mito de España. Para trabajar, me refiero. Sí, obviamente se habla mucho de lo que es racismo, discriminación, pero además de eso, yo he tenido buena experiencia, no he sentido esa barrera. Genial. ¿Y vacaciones en Santiago o en Europa? En verano de acá, acá. En verano de Santiago, Patagonia. No Ah, Santiago, Patagonia. es lindo, lindo. Si describirías con una palabra tu vida viviendo en el extranjero, Yo pienso que es tranquilidad y la última y la más importante, ¿el pisco chileno o peruano? de los dos. Genial, Felipe. Con esto llegamos al final de esta conversación. Muchas gracias, Felipe, por compartir tu experiencia y tus consejos. Y yo estoy segura de que van a ser muy, muy útiles para las personas que puedan estar escuchando y que quieran tener esa misma oportunidad como la que tuviste. Y cuéntame, comentaste de LinkedIn, te pueden buscar como Felipe Soto. Sí, sí, estoy como Felipe Soto. No estoy buscando trabajo aún. No, pero si alguien te quiere Creo- contactar, pues. Sí, no, si necesitan algún input, alguna información, cualquier cosa, lógico. Uno siempre como latinos, uno siempre trata de ayudarse, sobre todo acá. Es grato ver a alguien de allá, es grato ver a un peruano, es grato ver a una persona de Colombia, un argentino, un uruguayo. Uno se siente bien porque en realidad, claro, acá de cierta forma te vienes, estás solo, no estás sin tu familia, sin tus amigos. Entonces la cultura es diferente, la gente es más fría también. Entonces esa calidez que tenemos nosotros los latinos es bonito y se extraña. Entonces la gente que se quiera atrever, yo creo que no tiene que pensarlo mucho, tiene que atreverse. Siempre pisando un poquito sobre seguro, no arriesgarse, sobre todo si tienes familia, pero hay que dar el paso, no hay que tener tantos temores. Ay, me encanta ese mensaje final. El salir de la zona y atreverse a hacer cosas nuevas. Y bueno, y aprender en el camino es lo más fenomenal de esa vida en sí, creo, ¿no?
Y si te equivocas, no pasa nada. Está otra vez en la casa. Exactamente. Genial, genial, Felipe. Yo creo De que nada, de con nada. todo lo que has contado, estamos aportando bastante. Bueno, como te decía, un poco la idea de este podcast, además de difundir las personas que están trabajando fuera, es poder generar ese tipo de valor de que, oye, hay otras personas que han tenido esa confianza de poder trabajar y brindarles ya sea las oportunidades o ya sea brindarles esa confianza de que tranquilamente pueden irse y obviamente preparándose, pues, ¿no? Porque Correcto, muchas veces dicen, correcto, no, no estoy preparada, entonces por eso no me atrevo a hacer cosas. Entonces, correcto. Pero no es tanto lo que te tienes que preparar. Porque como te dije, el resto lo vas viendo en el camino, con la misma experiencia vas solucionando. No es sí, tan, bueno, quizás he tenido suerte también, pero no todos tienen quizás la misma oportunidad o la misma suerte, pero finalmente te la vas forjando tú. Y te tienes que atrever, o si no, nadie te va a ir a decir a tu casa, y vente. No. tal cual, tal cual. Vale, ok, muchas gracias, un Igual, gusto y qué bueno que fui de aporte.